Hola a todos. Vamos con la segunda parte de los vídeos dedicados a la Segunda Guerra Mundial. Si recordáis, en el vídeo anterior habíamos dejado a los alemanes invadiendo Polonia, acto que había tenido como consecuencia la declaración de guerra del Reino Unido y de Francia a Alemania, ya que habían firmado un acuerdo con Polonia de que si esto ocurría le ayudarían. También tenéis que acordaros de que Hitler y Stalin habían firmado un pacto de no agresión y de reparto de Polonia. Alemania se quedaba con la parte sur y la Unión Soviética con la parte norte. En el Pacífico, el otro aliado de los nazis, que es Japón, había invadido Manchuria, recordado, donde habían fundado un estado satélite llamado Manchukuo. Y aquí lo habíamos dejado, ¿vale? Habíamos hablado de las intenciones de Japón de expandirse por el sudeste asiático en busca de esos recursos que necesitaba para que su economía funcionase, debido a que la crisis del 29 había afectado bastante fuerte a la economía japonesa. Vamos entonces con la presentación de hoy. Vamos a irnos a presentación de la diapositiva actual. Vale. Bueno, nos quedaban 2 puntitos para terminar de hablar de Japón y son estos. Primero hay que decir que la respuesta internacional a la actuación de Japón en el Pacífico fue prácticamente nula, con lo cual los japoneses se vieron animados a seguir actuando en su zona de influencia, algo parecido a lo que pasó con Alemania en Europa, ¿sí? Cuando los japoneses deciden invadir China, la costa china, la única respuesta que encontraron los japoneses por parte del resto de las potencias fue la de Estados Unidos y la del Reino Unido, que decidieron abandonar el país como protesta. Y el caso de la actuación de la Sociedad de Naciones fue igual que con Alemania. La Sociedad de Naciones no hizo prácticamente nada. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos los escenarios donde se va a desarrollar la guerra. Tenemos el Pacífico con Japón y tenemos Europa con Alemania, ¿vale? Al comienzo de la guerra, el ejército alemán, el ejército que había formado Hitler, era superior al que tenían los ingleses y los franceses. Pero Alemania tenía un gran inconveniente, y es que los recursos de los que contaba Alemania eran inferiores. Era el gran problema alemán y era una de las cosas que había llevado a Hitler a invadir otros países, a apropiarse de esos recursos que Alemania necesitaba. En el apartado 2.1 se nos hablan de algunas innovaciones que tuvo la Segunda Guerra Mundial con respecto a la Primera. Así, con respecto a las innovaciones de las tácticas militares, destacó en esta guerra la guerra relámpago. La guerra relámpago en alemán es Blitzkrieg, que es otra palabra que habrá que aprenderse. Es una forma de actuar del ejército alemán que impactó mucho en su momento porque le dio grandes éxitos. Alemania atacaba conjuntamente con las fuerzas terrestres y aéreas, con un avance muy rápido de su ejército, con sus carros blindados, y utilizaban una táctica militar de la tenaza y de envolver al enemigo aislándolo del resto de las fuerzas que le podían ayudar, ¿vale? Acordaros de guerra relámpago y de Blitzkrieg, que es la táctica militar que más éxito tuvo en esta Segunda Guerra Mundial y que impactó bastante. Aquí tenéis cómo se escribe Blitzkrieg, que es guerra relámpago. Aquí tenéis la explicación de lo que consiste la Blitzkrieg, que os acabo de contar. Y con respecto a las técnicas militares, podemos decir 2 cosas. Una, que las antiguas técnicas se perfeccionaron, el uso de carros blindados, la aviación, ¿vale? Ya se había utilizado en la Primera Guerra Mundial, pero ahora se perfecciona bastante. Y la segunda cosa que podemos decir que hay innovaciones técnicas que no se usaron en la primera, que surgen ahora. Como por ejemplo, vamos a destacar 3, ¿no? El radar, que detecta los aviones que se acercan para atacar a un sitio. Los torpedos teledirigidos o los misiles teledirigidos, es decir, que desde bastante distancia tú podías organizar un ataque a base de misiles que atacaran a tu enemigo sin que ellos físicamente te pudieran ver porque tú estabas a mucha distancia. El gran objetivo de los nazis era poder mandar misiles teledirigidos que llegaran hasta Londres, para no tener que mandar así a su aviación, que sufría por los efectos de la respuesta de los ingleses, claro.
Y un tercer invento, fue el invento definitivo, fue la bomba atómica, la bomba nuclear que utilizaron los americanos. Así que tenemos el radar, que fue muy utilizado por los ingleses para defenderse de los aviones alemanes, los misiles teledirigidos utilizados por los alemanes y la bomba atómica utilizada por los Estados Unidos. Aquí tenéis radar, misiles teledirigidos y bombas atómicas, ¿vale? Esto es básicamente el punto 2.1. Vale, otro apartado importante cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial son las diferentes fases, igual que hicimos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Hoy vamos a ver la primera fase, que es hasta el año 41, del 39 al 41, que se caracteriza porque los avances nazis son todos exitosos. Es decir, el ejército alemán avanza sin oposición prácticamente por toda Europa. ¿Vale? Esa sería la primera fase. Luego veremos la segunda fase, que es cuando se hace mundial el conflicto, sería el año 41, porque van a entrar en la guerra Estados Unidos y la Unión Soviética, que hasta ahora no estaban dentro de esta guerra. Pero vamos primero a centrarnos en la primera fase. ¿Vale? Le llamamos la ofensiva alemana, del 39 al 41. Yo creo que es más fácil que la de la Primera Guerra Mundial, aunque lo de la Primera Guerra Mundial tampoco es que fueran muy complicadas. Vale, aquí tenéis. Alemania primero ocupa su parte de Polonia, según el acuerdo con la Unión Soviética, y la Unión Soviética ocupaba su parte de Polonia. Además, en ese acuerdo también quedaba Stalin con las manos libres para ocupar, si quería, las repúblicas bálticas y Finlandia. Y a eso se dedicó. Así que no solamente en esta primera fase tenemos movimientos del ejército alemán, sino que también hay movimientos del ejército soviético. No hay enfrentamiento entre ambos, pero sí que se están moviendo los dos ejércitos. Ahora lo que viene es un listado de territorios europeos ocupados por los nazis sin ningún problema. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, que los alemanes no tienen mucho problema en ocupar toda Francia. En realidad no lo van a hacer, se van a quedar solamente con la mitad de Francia. Se van a quedar con la mitad occidental en la que se encuentra París, y la mitad oriental o suroriental se la van a dejar a los franceses, pero bajo un gobierno títere, podemos decir, lo que se llamó la Francia de Vichy, a cargo del mariscal Pétain. Esto quiere decir que los franceses se gobiernan a sí mismos en esta parte del territorio, pero siguiendo las directrices del gobierno alemán. ¿Vale? Así que vamos a tener una Francia dividida en dos. La Francia ocupada por tropas militares alemanas, que es lo que le interesa a Hitler porque está frente a Inglaterra, y la Francia no ocupada bajo un gobierno pro-nazi. Aquí tenéis una imagen de Hitler con sus militares frente a la Torre Eiffel, como un turista cualquiera. Ya habían ocupado sin ningún problema la capital, París, y ahora estaban viendo las bellezas de la capital, una foto histórica. Bueno, aquí tenéis lo que os contaba de la división de Francia en dos, la ocupada por Hitler y la dirigida por el mariscal Pétain, que se llamaba la Francia de Vichy. Aquí tenéis el mapa. La zona que aparece, no sé por qué me ha dejado de funcionar esto. La Francia que aparece en zona rosácea, o rosa directamente, ¿no? Aquí, vale. Esta zona, espérate, que fatal, me voy a traer esto para acá, que no puedo dibujar bien. A ver, vamos a hacerlo bien. Vamos a borrar, ¿vale? Y ahora vamos a pintar otra vez. Ahora, a ver si me sale ahora bien. Vale. Esta zona es la ocupada por los nazis. Aquí en esta zona de Francia es una administración directa dirigida por Adolf Hitler, ¿vale? Incluía la capital, París. Es lo que se llama la Francia ocupada. Y la zona libre, que habría que entrecomillarlo, es la zona donde se encuentra la ciudad de Vichy, en la que estaba el gobierno del mariscal Pétain. Esta zona francesa, ¿vale? Con su isla de Córcega.
¿Vale? Esa sería la situación de Francia. Vamos a seguir adelante. ¿Vale? Aquí tenemos al mariscal Pétain. Este es el gobernante francés que estuvo en un gobierno, digamos, marioneta de los nazis. Esta que tenéis aquí es el general de Gaulle. Debería haber aquí, ahí está. El general de Gaulle es otro importante militar francés que pudo organizar la resistencia frente a los nazis en el Reino Unido. Desde allí, desde el Reino Unido, el general de Gaulle se encargó de organizar la resistencia y de, dentro de lo posible, oponerse al nazismo en su territorio y organizar acciones terroristas en algunas ocasiones contra las fuerzas nazis de ocupación. Luego el general de Gaulle acabaría siendo un importante personaje histórico para la historia de Francia, ya lo veremos. Ante esta situación, el Reino Unido se queda solo ante Alemania. El objetivo de Hitler ahora es controlar este territorio que, como sabéis ya, es muy difícil de ocupar. Napoleón no lo consiguió y en tiempos atrás Felipe II, rey de España, intentó también ocupar la isla y le fue imposible. De hecho, si no recuerdo mal, desde el 1011, siglo XI, 1011 o 1031, no me acuerdo muy bien, en la batalla de Hastings, Guillermo de Normandía fue el último en invadir la isla con éxito. O sea, estamos en el siglo XI. No, perdonadme, pero no recuerdo bien si es 1030, 1031, la última invasión que sufre el Reino Unido, que sufre Inglaterra, y desde entonces, del siglo XI, prácticamente la isla no ha vuelto a ser ocupada hasta el día de hoy. Tampoco lo va a conseguir Hitler. Esta batalla por conseguir el control de Inglaterra es conocida en la Segunda Guerra Mundial como la batalla de Inglaterra. Es una batalla básicamente de aviones, es una batalla aérea durante los años 40 y 41 en el que la aviación, ¿os acordáis cómo se llamaba la aviación alemana? La Luftwaffe atacaba constantemente a las ciudades inglesas, Londres incluida, y en los primeros momentos sin oposición prácticamente, pero luego la RAF, que fueron las fuerzas aéreas inglesas, harían frente bastante valientemente a los nazis. Lo que hacían los aviones alemanes era bombardear, dejar caer bombas encima de las ciudades inglesas, que con mucha paciencia la población pues iban a sus refugios mientras duraban los ataques, y cuando los aviones se iban volvían a reconstruir lo que los aviones habían destrozado. Vale, aquí tenemos a los alemanes haciendo de la suya, pero los italianos se supone que tienen también su papel. En principio, como se encontraban en Etiopía, en Libia, empezaron a extenderse por el norte de África y tendrían la oposición de los ingleses, que ya tenían bases allí, sobre todo en el reino, en Egipto, ¿vale? Así que el norte de África en principio está en manos de los italianos, aunque en Egipto tienen que tener cuidado porque allí se encuentran los ingleses. Lo que se le mandaba a la fuerza italiana, su principal misión, es que pudieran controlar un paso estratégico muy importante para el Mediterráneo, que era el Canal de Suez. Acordaros que cuando vimos el imperialismo hablamos de dos canales, el Canal de Panamá y el Canal de Suez. El Canal de Suez es el que une el Mar Rojo con el Mediterráneo y estaba bajo el control de los ingleses, que tenían una colonia en Egipto, ¿vale? Entonces el objetivo es que ese canal quede en manos de las fuerzas del eje, porque una cosa que os voy a decir es que en la Segunda Guerra Mundial los bandos que se enfrentan van a cambiar de nombre con respecto a la primera, aunque los aliados siguen siendo los aliados, pero las potencias centrales, acordaros, ahora son las fuerzas del eje, los malos, digamos, entre comillas. Sí, bueno, pues los italianos van a contar, para conseguir este objetivo de controlar el Canal de Suez, con un ejército de tierra muy famoso también, que era el Afrika Korps. El Afrika Korps era el ejército que los alemanes tenían en el desierto, en el norte de África.
También hubiera sido zona de expansión por parte de Italia los Balcanes. Os pongo aquí este párrafo para que lo tengáis. Pero la verdad es que los italianos tuvieron muchos problemas para controlar el territorio. Su ejército sufrió algún fracaso para controlar Grecia, así que finalmente Hitler tuvo que tomar la iniciativa y ser él con sus fuerzas militares las que se encargaran de controlar tanto Yugoslavia como Grecia como el entorno de los Balcanes, ¿vale? Así que los italianos los tenemos en el norte de África, pero en Europa no lo han ido demasiado bien las cosas. No todos los países fueron invadidos y ocupados, algunos simplemente se convirtieron en aliados. Aquí tenéis algunos países de la zona balcánica, Hungría, Bulgaria, Rumanía o cerca de los Balcanes, que se convirtieron en aliados de Alemania. Vamos a ver un mapa antes de entrar en la segunda fase. Bueno, este es el mapa, ¿vale? He hecho aquí unos garabatos, vamos a borrarlos para que quede bien el asunto. Vale. Entonces, Polonia, ¿de acuerdo? Este territorio va a ser ocupado y se lo van a dividir entre los soviéticos y los alemanes, ¿vale? Zona alemana. Los alemanes que inician su ataque hacia la península escandinava, o quedándose con Dinamarca y con Noruega. Suecia es un aliado que nutre de recursos a Alemania. La Unión Soviética lanza su ataque hacia territorios que considera suyos: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, ¿vale? Ahora, desde aquí los alemanes ocupan todos los Países Bajos, ocupan la mitad de Francia, ¿vale? Y ante el fracaso de los italianos se quedan con Yugoslavia, con Grecia. Y aquí tenemos aliados del estado de los nazis, ¿vale? Los italianos, por su parte, intentan controlar el norte de África desde Italia. Y los ingleses, el Reino Unido, son los que se mantienen como los únicos rivales de los nazis en este momento. Bueno, ahí para que comprendáis un poco lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Así podemos pasar ya a la segunda fase de la guerra. A ver, descartar. La segunda fase de la guerra, que estaría, perdonad que se me ha ido esto, aquí, de la diapositiva actual, a ver. ¿Vale? Ahí lo vemos a la segunda fase de la guerra. La segunda fase, como ya os dije antes, lo que tiene de importante es que la guerra se va a hacer mundial porque va a entrar tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Lo que tenemos que ver es por qué entran estos dos países. Primero, la Unión Soviética entra en 22 de junio del 41 porque los nazis invaden su territorio de manera sorprendente y sorpresiva, porque no hay previa declaración de guerra. El ejército alemán, la Wehrmacht, otra palabra que tenéis que aprender, Wehrmacht es el ejército de tierra alemán, invade la Unión Soviética por sorpresa. Las causas, podemos hablar del anticomunismo de Hitler, que siempre estuvo presente, pero una causa más práctica y realista es que los alemanes deseaban los recursos soviéticos, tanto el petróleo como sobre todo el trigo, que era necesario para el pueblo alemán. Este ataque alemán a la Unión Soviética, esta operación que se organizó, recibe un nombre que es la Operación Barbarroja, ¿vale? Aquí podemos hablar como cuando vimos a Napoleón. Los soviéticos van a utilizar una táctica parecida, una táctica de tierra quemada, ¿acordáis? Que es ir retirando el ejército hacia atrás, dejando que el ejército invasor vaya adentrándose en su territorio, que es enorme, esperando el contraataque, ¿vale? De hecho, los soviéticos llegaron a desmontar sus fábricas pieza a pieza y llevárselas detrás de los Urales, que era un territorio ya muy protegido. El ejército invasor se va encontrando que va avanzando, pero no tiene recursos porque los soviéticos se los llevan o los queman directamente para que no los tenga el enemigo. No vamos a insistir mucho sobre esto porque lo vimos ya en cuando la invasión napoleónica. Vale, esta es la parte que corresponde a la entrada en la guerra de la Unión Soviética. Con respecto a la entrada de Estados Unidos, el motivo está en el Pacífico.
Cuando Estados Unidos decide tomar medidas contra Japón, va a hacer medidas económicas. Fundamentalmente les va a embargar el petróleo. Esto los japoneses no lo pueden permitir porque afectaba enormemente a su economía y deciden dar un golpe de mano aquí, atacando la isla una de las islas de Hawái, del archipiélago de Hawái, en concreto la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. Esto fue el 7 de diciembre de 1941. Así que tenemos en 1941 a los soviéticos atacados por los alemanes y a los estadounidenses atacados por los japoneses. Consecuencia, los dos países entran en la Segunda Guerra Mundial y esto va a cambiar totalmente la guerra. En principio las cosas se dan bien para los invasores, tanto para los alemanes en Moscú, que avanzan sin muchos problemas, como para los japoneses en el Pacífico, que al destruir gran parte de la flota de Estados Unidos pueden ir ocupando islas del Pacífico sin mucha resistencia, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los territorios que los japoneses fueron conquistando: Indochina, Tailandia, Malasia, Birmania, la costa china, Filipinas, Indonesia, y casi empiezan a hacer peligrar a un país, digamos, de cultura occidental, que es Australia, porque se colocaron muy cerca, a muy pocos kilómetros de su costa, ¿vale? Así llegamos al año 42, pero este será motivo del vídeo siguiente.